Hay personajes de la historia que me han interesado muchísimo, por una causa u otra. Y uno de ellos es Gaspar de Portolà, que mucha gente no conoce y otros lo conocen mal. Y creo que se tiene que hacer justicia, porque es un catalán que a mí me encanta. Era un hombre pues, guapo, bien plantado, que nació en Balaguer, la parte de Lérida, en el 1717. Fue militar, cosa extraña como catalán, porque en general no somos muy aficionados al mundo de las armas, pero él, como otros, se metió en el mundo militar por un desengaño amoroso. Supongo que le dejó la novia y se hizo soldado. Le tocó ir a conquistar, a hacer la guerra, vaya. Fue a Portugal y ganó medallas, fue a Italia y ganó medallas, y siempre hablaban de él. De tal manera que sus superiores le encargaron un trabajo realmente muy delicado, que era ir a la Nueva España, que se llamaba entonces, que había un virrey. La Nueva España es lo que luego fue México. Hacía años que en España habían sacado a todos los jesuitas, expulsado exactamente, reyes muy católicos habían expulsado a todos los jesuitas, pero resulta que en la Nueva España o la Nueva América quedaba un grupo. Entonces le dieron esta misión. Enarboló todo un grupo de soldados voluntarios catalanes que hablaban catalán y de sacerdotes mallorquines capitaneados por Fray Junípero Serra. Se fueron en un barco, el viaje fue pues tan pesadísimo como eran todos entonces, pero llegaron, todo el Atlántico, llegaron al puerto de Veracruz, que era la Nueva España, que luego ha sido México. Y se puso a las órdenes del virrey que había entonces en la Nueva España. Y el virrey le dijo, le ordenó que tenía que expulsar los únicos jesuitas que quedaban en una especie de península muy larga y estrecha que estaba al otro lado de Nueva España, que era en el Pacífico, claro, en el otro mar. Llegó allá y era realmente pues como una península larguísima, y allá encontró un paraíso, grupos de indios felices, que tenían escuelas, tenían hospitales, cultivaban la tierra. Aquello funcionaba de maravilla, llevado por los jesuitas. Y el hombre se indignó, ¿cómo voy a sacar yo? No, el virrey le dice, un militar ha de obedecer, y tú sacas de aquí a los jesuitas. Lo hizo. Y según dicen, en los anales, en los diarios de los jesuitas, todavía se explica aquel hombre tan bueno, que se llamaba Gaspar de Portolà, cómo los trató. Les dijo, tengo que obedecer, os tengo que sacar de aquí, y con mucha tristeza pues atravesaron toda la Nueva España, lo que ahora es México, y claro, los metió en un barco, en el único puerto grande que había, donde él había llegado, que era Veracruz. Pero les dio comida, les dio mantas, les dio de todo. Cuando los otros jesuitas que habían salido de España, los sacaron, diría yo, a patadas, solo con el libro de oraciones, que se llamaba el breviario, en la mano y nada más. Aquí les dio comida, les dio todo para ayudarles al viaje, y se quedó muy triste. La verdad es que los únicos que aceptaron a estos jesuitas, creo, tengo entendido, que fueron los rusos.
O sea que la historia se escribe de aquella manera. Bueno, ellos habían llegado a Veracruz y el sacerdote que mandaba era el fray Junípero Serra, y cuentan que era un hombre muy, pero muy tozudo. La primera anécdota es que le dijeron: usted ha de subir encima de un burro. Y él: yo en un burro no, yo tengo que poner mis pies en la tierra sagrada que voy a convertir. Que no, que hay escorpiones, que hay de todo. El hombre puso los pies, y tengo entendido que durante todos los años, que fueron muchos, que él estuvo allá, hasta que murió precisamente allá mismo en una de las misiones, seguía con los pies destrozados por su tozunería. Luego volvieron ellos a ver qué hacían de aquella pequeña California, aquella especie de península. Y claro, el fraile ese dice: pero si aquí está todo el mundo bautizado, todo el mundo es católico, están casados, ¿y qué voy a hacer? No tengo trabajo, yo he venido aquí a convertir, que es de las palabras más duras de la manera de convertir. Y se les ocurrió, con los caballos, ir hacia el norte, y descubrieron lo que nunca se podían imaginar: descubrieron California, porque siguiendo hacia arriba llegarán a una tierra desconocida, porque resulta que la gente que recuerda las películas de la conquista del oeste, que empezadas por el Atlántico, y han sido pues los irlandeses, suecos, ingleses, todos los que han hecho Norteamérica, iban conquistando, hasta que llegaban a unas montañas, las montañas rocosas, inmensas, llenas de nieve, y de allá no se pasaba. Y creían que allá se acababa todo. Entonces Gaspar de Portolà, con todo su grupo, fueron subiendo, y ¿qué descubrieron? El otro lado de las montañas rocosas, y eso es California. Y cada día de caballo, cuando los caballos ya estaban cansados, paraban, construían más o menos lo que llamaron el presidio, que era una especie de cuartel donde se alojaban los soldados, y una especie de misión, que era la iglesia, donde se alojaban los sacerdotes. Yo he leído diarios muy curiosos que escribían aquellos sacerdotes, y recuerdo el padre Palou decía una frase: es que estos indios son tan inocentes, tan buenas fees, que les das un collarcito, les das una tontería y haces de ellos lo que quieres. Claro, esto no me suena a esclavo, pero se acerca, porque se tenían que bautizar. La cuestión es que fueron cada día de día de caballo, fueron montando una misión. Yo las he visitado, hay 21 misiones. La verdad es que los norteamericanos las han cuidado muy bien, y se ve perfectamente esta historia que yo más o menos intento explicar, porque recuerdo una que habían como unas cuerdas y todo de pieles de animales colgadas allá, y te explicaban, de allá sacaban pues para hacer los vestidos de las personas, si iban desnudas o lo que fuera. En otro sitio, de qué manera cultivaban o hacían sus conservas, o sea, toda la vida de ellos está más o menos explicada. Es que a los norteamericanos se les ha tildado de gente un poco ignorantes, y yo siempre diré que no son ignorantes, porque yo no sabía muy bien quién era Gaspar de Portolà, y cuando yo llegué a San Francisco, me fui a la librería más grande que había. Allá una librería grande quiere decir que todo el edificio son libros, y ahí el piso, el establecimiento infantil, y allá había algún padre sentado en el suelo, y los niños al lado,
Y el protagonista era Gaspar de Portolà y el padre explicaba a los niños, o sea, que los niños norteamericanos saben quién era Gaspar de Portolà y los niños catalanes no lo saben. Y era un hombre catalán que yo he admirado toda la vida. Siguiendo con su conquista, más arriba de las Misiones están las viñas de donde salieron vinos y cavas catalanes, de Raventós, Codornius, Freixenets, que siguen estando allí. Y más arriba visitamos nosotros un fuerte, que los hombres mayores de ahora se acordarán porque jugaban cuando eran pequeños. Era un fuerte de los rusos que habían entrado por el estrecho de Bering, por Alaska, no en son de guerra, ¿qué va? Entraban allá porque le necesitaban comida y hacían el fuerte para defenderse de otros enemigos que pudieran tener. Y los rusos son los que estaban dentro y allá se casaban y allá tenían niños y era algo pues muy interesante. Creo que Gaspar de Portolà hizo una labor muy buena. Y además, Avenida Gaspar de Portolà está en todas partes. Una de las veces que estuve allí, faltaban como 3 años para los Juegos Olímpicos de Barcelona, que me parece acordarme que fueron en el 92. En las casas de los norteamericanos habían libros sobre Barcelona, porque querían enterarse de dónde se hacían y cómo era Barcelona. Eso nos da una lección. Y luego habían como una especie de letreros enganchados en los muebles, escritos en español, para intentar aprender la lengua, porque quizá llegarían a ver los Juegos Olímpicos. O sea, se preparaban más que nosotros para unos Juegos Olímpicos que pasarían 2 y 3 años después. Por tanto, yo siempre defenderé que son gente culta. Luego, en este momento no me voy a meter si son racistas, cómo han tratado a los indios, cómo han tratado a los negros. Esto lo dejaría para otro momento aparte. Pero siguiendo Gaspar de Portolà, creo que hizo una labor muy buena. Cuando yo he visto campos y campos enteros de alcachofas y de otras verduras que siguen cultivándose allá, que las cultivarán los mexicanos pobres, pero se cultivan, y es un vergel, California, empezó con Gaspar de Portolà. Y por eso California es un lugar muy rico. Cuando quiero, no diré profundizar, pero entender algo más, cualquier cosa de la historia, me compro siempre los libros infantiles que tocan el tema. Dicho sea de paso, que haré propaganda, si están dibujados por una catalana que se llama Pilarín Vallès, aún entenderéis mejor la historia, porque esta mujer, que ya creo que pasa de los 80 años, dice: yo dibujaré siempre la historia verdadera para que los niños la entiendan y no dibujaré tonterías. Y realmente sus libros son maravillosos. Y claro, sea el tema que sea, ella lo toca de una manera muy seria, porque para los niños se ha de ser muy serio. Fray Junípero Serra murió en la misión que él vivía, que se llamaba San Carlos Borromeo. Yo lo he visitado el sitio donde él murió. Claro, era un camastro con una madera dura y nada más, pero en la pared había látigos, cuerdas, una serie de cosas que no me gustaron, que no quiero pensar que con estos látigos pegaba a los indios, porque también decía que eran muy inocentes y sacaba lo que fuera de ellos. Pero, por ejemplo, yo tengo nietos y bisnietos y compré libros de estos de colorear los niños, y en esos libros de colorear
los niños americanos aprenden estas cosas que yo estoy explicando ahora. Y recuerdo, por ejemplo, o sea, está en blanco y negro, entonces está el dibujo al lado y se habla de la historia de Gaspar de Portolà. Y recuerdo en este momento un grupito de indios y el sacerdote, el fraile de turno, les dice: os tenéis que vestir porque si no iréis al infierno. Y los indios se lo miran: ¿qué es esto? Y él les explica: pues mirad, y entonces hay como una hoguera, os vais a quemar aquí, en este infierno, porque vais desnudos. Era algo totalmente imposible de entender. Y el indio le contesta, y señalando con un dedo al cielo: no nos diga esto, por favor. Nosotros, antes de llegar ustedes, cuando nos moríamos, nos íbamos allá y cada uno tenía una estrella. Y enseñaban pues la Vía Láctea o lo que fuera. Nosotros somos estrellas y todos vamos al cielo. Esto para mí es precioso. Y esos son libros que todavía tienen los niños norteamericanos para colorear. Y vale la pena saberlo. Bueno, él murió allá, Gaspar de Portolà se cansó y volvió a su tierra, porque era una lucha muy, muy tremenda. Y entonces vino Perafages, que había ido con su mujer y con su hijo, que me parece recordar que se llamaba Juanito, y estos indios y estas indias se han de vestir, y venga a hacer vestidos para las indias. La cosa fue cambiando. Y al final entraron los mexicanos, entraron los americanos, que eran todo el norte de Europa. O sea, Norteamérica se ha hecho como Kennedy, pues de irlandeses, de ingleses, de suecos, de holandeses. Nueva York es una ciudad hecha por holandeses. Y claro, la cosa ya cambió. Y además algo muy importante, que descubrieron las minas. Y claro, empezaron a hacer servir como esclavos a los indios para las minas de oro y las minas de plata. Por suerte, yo las he visitado cerradas, porque parece ser que ya se acabó el oro o no tienen ganas de trabajar fuerte. Bueno, siguiendo la historia de Gaspar de Portolà, volvió a su país, vivió bastante en la parte donde está su casa pairal, que en catalán quiere decir la casa familiar, que es en el Valle de Arán, en Arties, y murió en el 1786, con 69 años, que en aquella época ya era ser muy viejo, pero soltero. No explica la historia si volvió a tener más disgustos, pero realmente yo puedo asegurar que en California se quiere a Gaspar de Portolà, y los pueblos y las universidades, y en todas partes está la gran avenida de Gaspar de Portolà. También hay una que se llama Serra o Junípero Serra, pero no es lo mismo. Y a mí me gustaría que se tuviera en cuenta, no porque fuera catalán, sino porque su manera, digamos, de conquistar no tuvo nunca nada que ver con todo lo que hicieron los españoles desde México hasta la punta de Argentina. Es curioso, los catalanes pasaron por allá, dejaron su huella. En Berkeley hay todo el departamento que lo llevan catalanes y que se llama Gaspar de Portolà. Pero el último catalán que estuvo allá, más o menos ejerciendo su misión, fue un obispo del siglo pasado, pero muy curioso, porque yo casi soy del barrio de Sarrià, en Barcelona, y este último personaje, obispo, era precisamente un catalán del barrio de Sarrià de Barcelona.